Bueno, vamos a meternos de lleno en un misterio que está en el mismísimo corazón de la civilización occidental. Un enigma que, la verdad, lleva 2000 años dando que hablar. Y todo gira en torno a una única figura histórica. El misterio es este. ¿Cómo narices es posible que una misma persona pueda ser interpretada de formas tan radicalmente opuestas? Pues eso, es que es alucinante si lo piensas. ¿Cómo puede la misma figura inspirar a la vez a revolucionarios que quieren dinamitar el sistema y a conservadores que lo defienden a capa y espada, o a místicos que renuncian a todo lo material y a teóricos del capitalismo que ven en él a un defensor de la propiedad privada? Es una locura, ¿no? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar hoy. Y creo que esta imagen, la del río, es perfecta para entenderlo. La figura de Jesús no es algo estático, como una roca, sino más bien un río enorme, súper caudaloso, de interpretaciones. Y claro, a lo largo de los siglos, cada época, cada ideología, ha ido construyendo sus propios canales para llevarse el agua a su molino. Vale, que quede muy claro desde el principio cuál es nuestra misión aquí. No vamos a entrar en teología ni en debates de fe, para nada. Lo nuestro es pura y dura investigación histórica. Imaginemos que tenemos delante un cuadro antiquísimo, el retrato original, pero que está cubierto por cientos de capas de pintura añadidas después. Pues nuestro trabajo va a ser ese, rascar con mucho cuidado esas capas, usando dos casos muy famosos como guía, para intentar ver qué hay debajo del todo. Venga, empezamos con el primer caso. Seguro que a todo el mundo le suena la mítica escena: sus enemigos le preparan una emboscada de manual con una pregunta envenenada sobre pagar impuestos a Roma. Una pregunta diseñada para que no tuviera salida, dijera lo que dijera, estaba perdido. Y su respuesta, esa famosa frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ha generado un universo de lecturas. Fijaos en estas tres, que es que no pueden ser más distintas. La visión conservadora dice que está legitimando al Estado, sentando las bases de la separación Iglesia-Estado. La revolucionaria, que es todo lo contrario, que es una llamada irónica a la rebelión económica. Y la neoliberal, que lo ve como un argumento definitivo contra cualquier impuesto, considerándolo un robo. Y aquí está el meollo de la cuestión. A ver, ¿cómo puede una sola frase significar una cosa, la contraria y la de más allá? Y más importante todavía, ¿y si las tres interpretaciones, a pesar de ser tan diferentes, cometen exactamente el mismo error? ¿Y si todas están pasando por alto lo más fundamental de todo, el contexto real de la época? Aquí tenemos nuestro kit de detective. Para entender la respuesta, lo primero es entender bien la pregunta. Y ojo, porque no estaban hablando de pagar el IVA del pan, se referían al tributum soli. ¿Y eso qué era? Pues un impuesto directo sobre la tierra impuesto por Roma, que era una potencia ocupante. Y claro, para un judío del siglo I, esto no era solo una cuestión de dinero, era algo muchísimo más gordo. Y esta cita lo deja clarísimo. La base de todo el conflicto era teológica. Para ellos, la tierra de Israel no pertenecía a la gente, y desde luego no pertenecía al César, pertenecía a Dios, y punto. Así que pagar ese impuesto era en esencia reconocer que el emperador era el dueño de la tierra de Yahvé. Vamos, una blasfemia en toda regla. Por eso la trampa era perfecta. Entonces, si lo miramos desde la historia, su respuesta fue una genialidad. Fue un no rotundo al impuesto, pero dicho de una manera tan inteligente que nadie podía acusarle de traición. Básicamente coge la moneda con la cara del César y viene a decir: esta basura idólatra, devolvedla. Pero la clave es la segunda parte. Y a Dios lo que es de Dios. Para su público, que era judío, lo que es de Dios significaba, pues, todo lo demás. Y por encima de todo, la tierra. Venga, pasemos al segundo caso, la historia de la curación del siervo de un oficial romano. Una escena que a primera vista parece una simple anécdota sobre la fe, pero que esconde batallas de interpretación igual de salvajes. Y aquí, de nuevo, nos topamos con dos lecturas modernas que chocan de frente. Por un lado, una más progresista que se fija en la palabra griega pais, que significaba siervo, pero que también podía ser niño o amante. De ahí se interpreta que Jesús estaba aceptando una relación homosexual. Por otro lado, la lectura más tradicional se centra en que un no judío, un pagano, muestra más fe que el propio pueblo de Israel, lo que demostraría que el mensaje era para todo el mundo. Pero, ¿qué pasa si volvemos a sacar nuestra lupa de historiador? Pues que la escena empieza a hacer aguas. Para empezar, un centurión romano en Cafarnaún en esa época es un anacronismo. Es muy poco probable. Además, que un oficial de Herodes, que era su enemigo y lo quería muerto, le pidiera ayuda, suena un poco raro, ¿no? Y lo de la palabra pais, pues es solo una posibilidad entre varias. Al final, lo más probable es que toda la escena sea una creación teológica posterior, una especie de herramienta de marketing perfecta para evangelizar a los no judíos del imperio.
Lo que nos revelan estos dos casos es un patrón muy, muy claro, el de la construcción de un Jesús a medida, un Jesús para cada momento histórico, para cada necesidad concreta. Y este fenómeno tiene un nombre técnico, retroproyección. Suena a palabra rara, pero es muy sencillo. Consiste en coger nuestras ideas de hoy, nuestros valores, nuestras luchas actuales, y proyectarlas hacia el pasado, sobre figuras históricas. Básicamente es hacerles decir lo que nosotros necesitamos oír hoy. Esta cita del académico John P. Mayer es que lo clava, es demoledora. Viene a decir que, al final, cada grupo se construye un Jesús a su propia imagen y semejanza. Un Jesús que, mira qué casualidad, siempre valida sus propias creencias y sus propias estructuras. Creamos un Jesús a la carta. Y todo esto nos lleva a la conclusión final de nuestra investigación. Una verdad que, y lo aviso, para mucha gente puede resultar profundamente incómoda. Una figura que sencillamente no encaja en ninguna de nuestras agendas modernas. El historiador Fernando Bermejo Rubio lo dice con una claridad brutal. El Jesús que la historia puede reconstruir pertenece a un mundo que no es el nuestro, y por eso nos resulta profundamente extraño. Y ojo a la palabra que usa, inutilizable para nuestros debates de hoy. Entonces, ¿cómo es ese Jesús histórico? Pues los estudiosos dibujan un perfil más o menos así. Primero, era un judío del siglo I, no el fundador del cristianismo, sino alguien que se movía 100% dentro del judaísmo. Segundo, era un profeta apocalíptico, convencido de que el fin del mundo era inminente, que estaba al caer. Y tercero, su ética, tan radical, no era un plan de sociedad a largo plazo, sino más bien un protocolo de emergencia para el mientras tanto, para ese poquito tiempo que creía que quedaba. El teólogo Horacio Lona lo recalca muy bien. Jesús operaba totalmente dentro de su fe, la fe de Israel. Separarlo de su contexto judío para convertirlo en una figura universal y atemporal es, desde el punto de vista histórico, la primera y seguramente la mayor de todas las deformaciones. Y así llevamos 2000 años. Cada generación ha cogido a esta figura del siglo I y la ha remodelado, proyectando sobre él sus propios miedos, sus esperanzas y, por supuesto, sus agendas. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para que le demos una vuelta. Si el personaje histórico real es tan ajeno a nosotros, ¿por qué sentimos esta necesidad constante de deformar el pasado para que valide nuestro presente? Quizá, y solo quizá, la verdadera fuerza de estas figuras no reside en su pureza original, sino en su infinita capacidad para ser reinventadas una y otra vez.